Estamos aqui começando o nosso seminário, o quarto seminário, na verdade, é o ano 4 do Seminário Internacional Mulheres, Justiça e Direitos Humanos. Essa versão já mais estendida, né, com convidadas da América Latina, pessoas que também aqui do Brasil vieram lá da Bahia, né, vieram do Sul, vieram do Amazonas, né, temos aqui representações de todas as regiões do país, então muito feliz que vocês estejam aqui. Professora Patrícia, vem aqui mais para frente para ficar conosco. E vamos dar início aqui com uma breve palavra de cada grupo aqui que compõe os programas de pós-graduação, que fazem essa estrutura, né, funcionar. Nós temos então o programa PPG-JA, que é da UF, que está aqui, o professor Rogério Dutra, por favor, pode subir. Professora Fabiane Simeone, Justiça Social, lá da UFES, da Universidade do Rio do Sul. URG, desculpa. Professora Ana Cláudia Tavares, aqui do NEP, diretora do NEP. Professora Laura Murray, nossa coordenadora do PPDH. E você, Celeste, vem aqui comigo também. A professora Maria Celeste Marques, estamos aqui na organização. E nosso decano, o professor Antônio Pereira, por favor, só para a gente falar das boas-vindas para todo mundo. Enquanto isso, a nossa amiga Raquel vai fazer rapidinho um anúncio, né, uma apresentação importante. Bom dia a todos, nesse dia maravilhoso. Bom dia a todos, nesse dia maravilhoso aqui no campus da UFRJ. Meu nome é Raquel, eu faço parte do GT Pedagógico do projeto Plantão de Saúde da Fiocruz. E nós vamos estar fazendo, às 9 horas da manhã, na segunda-feira, na Tenda da Ciência, uma palestra muito importante sobre plantas medicinais, ervas panos e agricultura familiar, quintais produtivos. Quem vai ministrar essa palestra é a professora Yara Brito, que é formada em Ciências Naturais pela Universidade da Bahia. Ela é mestre em Gestão Ambiental, escritora de livros sobre plantas medicinais, uma pessoa generosíssima que durante muitos anos gerenciou a parte do Jardim Botânico que trata diversas sobre essas plantas. Eu convido a todos vocês a estarem presentes. Ela é uma pessoa de extrema acessibilidade, todos podem aprender e se beneficiar. Agradeço a oportunidade gentil e a todos os que estão compondo a mesa por esse espaço. Tenham um excelente congresso. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas. É com enorme alegria que nós recebemos todas as pessoas aqui presentes, né? E a gente fica até emocionada, né? Porque assim, é tanto trabalho, né? Foi tanto trabalho para a gente conseguir organizar com as inúmeras dificuldades que nós sabemos que as universidades públicas federais desse país passam, né? E a nossa não é diferente, então com limites orçamentários, com limites de recursos humanos, né? E a gente insiste, resiste, né? E se reinventa, né? E faz acontecer alguma coisa mais sempre nessa universidade. Sejam todos, todas e todos muito bem-vindas. Teremos aqui oportunidades, momentos ricos de trocas, de estarmos nos construindo, reconstruindo sempre, né, na perspectiva feminista e na perspectiva de avanços nesse contexto de barbárie. Né? Então, muito obrigada pela presença. Vamos trabalhar, gente. Tá bom. Bom dia. Estou me ambientando ainda os protocolos das mesas de abertura. Queria muito agradecer, assim, também é muito bom ver a auditoria cheia, estou vendo alunas minhas e outras. Enfim, muito feliz de ver tanta gente incrível também que vão participar desse evento nos próximos dias.
especialmente nesse momento que a gente vive um grande paradoxo e tantas violências, né, desde Gaza, o próprio que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o país onde eu sou, enfim, muito bárbaro, e ao mesmo tempo tanta resistência e muito lideradas por mulheres, né? Então, acho que é aqui o momento da gente trocar, de aprender. Estou muito feliz de poder estar não só nessa mesa, mas com o GT também. Agradeço todo o trabalho de Cristiane, Celeste, né, e toda a equipe organizadora em fazer esse evento possível. Então, vamos lá e que seja frutífero e produtivo, como eu sei que será. E bem-vindas também a todas as companheiras da América Latina que estão aqui. Graças. A professora Laura é a nossa coordenadora do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos aqui do NEPDH da UFRJ. Passamos a palavra agora à professora Fabiane Simeone, que é da Universidade Revolante. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, me ouvem? Está baixinho. Estou acostumada a usar o microfone. Então, uma alegria estar aqui nesse momento. A gente trabalhou muito, a gente esperou muito por esse momento. Quero aqui agradecer muitíssimo a parceria, né, da Cris, da Celeste, a Bianca e a Bruna que estão por aí, que trabalharam incansavelmente, mandando e-mail, fazendo vídeos, enfim. Sem elas a gente não conseguiria chegar nesse momento. Então, um agradecimento muito especial pela parceria. A gente está muito feliz, muito contente de apresentar esse seminário que é fruto, então, de uma parceria e de uma reflexão que nós compartilhamos, enfim, das nossas perspectivas feministas, antirracistas e, sobretudo, latino-americanas. Então, a gente deseja, né, que cada uma possa aproveitar da melhor forma possível e daqui a gente, né, faça reverberar mais ainda os nossos sonhos, as nossas aspirações, as nossas lutas e as nossas resistências. Então, aqui representando, né, o Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande, a gente agradece mais uma vez e se coloca, né, ao lado das companheiras e dos companheiros nessa perspectiva em direção, então, a um mundo menos violento e de bem viver para todos nós. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rogério Dutra, sou vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa da Universidade Federal Fluminense, da UF. Eu vim aqui representar o professor Carlos Magno, que é o coordenador do programa. Dizer também que nós estamos muito felizes de participarmos da organização desse seminário, que para nós é muito importante para o nosso programa, né? E saúde inclusive os nossos alunos que vieram hoje aqui. É importante dizer que a parceria com a professora Celeste, com a professora Cristiane, é uma parceria fundamental para a existência do nosso programa, né? Nós somos muito agradecidos à UFRJ e às professoras. Espero que daqui para frente outras parcerias aprofundem a interligação entre os nossos programas e eu desejo para todas aqui um excelente seminário. Fico muito feliz de nós estarmos aqui num seminário que é um seminário de resistência política, num momento histórico do país, que pela primeira vez nós estamos julgando, processando e julgando perpetradores de golpe de Estado. Isso é muito importante para a nossa democracia e esse seminário também reflete esse momento. Tá? Muito obrigado e boa sorte e bom seminário para todos. Vou passar aqui para a professora Ana, mas eu gostaria também de reiterar, como o Fabiano bem lembrou, o trabalho da Bianca, da Bruna, que está ali, né? Da Stephanie, que demorou mobilizar, né? Apoios fundamentais para que a gente esteja acontecendo. Obrigada. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui, assim, queria muito agradecer a professora Celeste, a professora Cristiane e a todas as professoras, né, e a equipe organizadora
realmente é um evento assim, que nos honra, né, assim, a todos do NEPBH, do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos, e nos ajuda, assim, um espaço de reflexão, de troca, num tema tão sensível, tão importante, né, que é o tema da justiça, né, e dos direitos humanos das mulheres, que sofrem, mas que também resistem. Então, esse momento é um momento de muita potência, né, das reflexões sobre as resistências também possíveis. E é isso, a gente espera que o evento, né, todos aproveitem ao máximo o evento, que esse evento possa potencializar realmente as lutas e as reflexões para que a gente construa, né, juntos esse mundo, né, sem machismo, sem homofobia, sem racismo, né, em que a gente consiga combater todas essas violações de direitos humanos que nos assolam, né, e não só o Brasil, mas na América Latina, no próprio mundo. Então, obrigada a todos que organizaram esse evento, obrigada a todos os presentes, todos e todas, né, todos que estão presentes, que estão construindo, né, esse momento, esse evento. Parabéns. Agora passo a palavra ao nosso decano, o professor Mantuil Pereira, que também é do NEPBH. Bom dia a todas. Me permitam os homens, mas a maioria aqui são de mulheres, né? Nós somos aqui uns 4, 5. Então, bom dia às mulheres que estão presentes. Saudar, né, parabenizar as organizadoras, em especial a professora Celeste, a professora Cristiane, os colegas de outras instituições. Sejam bem-vindos, né, ao Rio de Janeiro e ao FRJ em especial. Eu queria saudar todos os participantes e primeiro falar, né, do como é simbólico a gente estar aqui nesse auditório e com um público considerável. A gente está vivendo pós-pandemia, para a gente tem sido duro, no sentido de a gente ter auditórios extremamente esvaziados, e esse aqui é um reflexo invertido, né? Ter um público considerável. A pandemia causou uma série de coisas, uma delas foi a própria universidade passar por uma série de problemas que estão se materializando, inclusive, no aspecto orçamentário e estrutural, especialmente a nossa UFRJ. Queria também falar sobre a importância desse evento no contexto político brasileiro. Nós passamos 4 anos de um governo que negava, inclusive, o lugar das mulheres, negava o lugar dos negros, dos gays, da comunidade LGBTQIA+, PA+, negava os direitos humanos, negava o princípio da justiça. Então, embora tenhamos passado aí mais de 2 anos e meio, quase 3 anos já de um novo governo, mas a sombra desse passado está por aí. E não à toa, acho que o colega falou de um momento importante, pela primeira vez esse país vai, esperamos, né, ele colocou no banco dos réus perpetradores de tentativa de golpe. Esse país tem uma característica de sempre anistiar aqueles que procuram violar a democracia, defendem posturas contra os direitos humanos. Acho que é um momento importante a gente pensar isso. E esse encontro vem, a gente fala que a democracia se constrói, né, num processo molecular, no dia a dia. Encontros como esses fazem a democracia de novo estar viva e pensar na liberdade de cátedra, que é uma outra política, uma outra tentativa permanente de quem pensa contrário aos direitos humanos, quem pensa contrário ao livre pensamento. Esse sim, o livre pensamento. A universidade é esse lugar do livre pensar, né? E pensar o tema das mulheres, justiça e direitos humanos é pensar numa projeção do presente sobre o passado e sobre o nosso futuro. É nesse sentido que eu quero fechar, né, reiterando, enquanto decano do CFCH, o compromisso nosso, não só por ser do NEPBH, né, por ser um professor docente do NEPBH, por ser um docente do nosso programa de pós, mas também alguém que olha para o UFRJ com um compromisso em defesa de todos os
dos direitos humanos em defesa, em contrário, né, um combate contra toda e qualquer forma de violência e violação. Nesse sentido, eu queria saudar esse encontro, parabenizar, desejo a vocês um excelente momento de reflexão. Enfim, é isso aí. Obrigado. Bom dia para vocês. Agradecendo a todos os integrantes da mesa, vamos desfazê-la para dar início, então, à palestra. Ainda não me deram meu doce, viu? Tô esperando. Não sai da boca. Dando continuidade, então, tenho a honra de convidar para integrar a mesa e proferir a sua palestra, sua conferência de abertura do nosso evento, professora Montserrat Sagô, por favor, antropóloga. Professora Montserrat, antropóloga e socióloga, ativista feminista e acadêmica, professora e pesquisadora da Escola de Sociologia do Centro de Investigação em Estudos de la Mulher, CIEM, da Universidade de Costa Rica, foi pioneira em investigações sobre feminicídio na América Central, assim como no desenvolvimento do conceito de necropolítica de gênero. É uma honra e um prazer recebê-la, professora. Por favor, fique à vontade, vamos tomar assento. Como queira, fique à vontade. Eu quero aproveitar essa oportunidade também e passar à professora Montserrat um livro que está esgotado, gente, mas o texto da professora Sueli, que foi organizadora dessa obra, né, Sueli Souza Almeida, foi nossa decana, foi professora aqui da Escola de Serviço Social, e o nosso Núcleo de Políticas Públicas em Direitos Humanos leva o nome dela, Sueli Souza Almeida, assim como um centro de referência que temos na cidade universitária. Né? Temos porque Sueli trouxe a perspectiva da política pública nacional de enfrentamento à violência de gênero a ser debatida e construída nessa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, não é só um equipamento físico que faz atendimento a mulheres em situação de violência. Para além disso, né, é um polo de pesquisa, ensino e extensão nessa perspectiva. Né? Então, Sueli organizou essa obra e tem um texto que é facilmente encontrado na internet, cujo título é Essa Violência Mal e Dita. Né? Então, como se diz, né? E como nós podemos dizer e fazer, né? A política em torno do enfrentamento à violência de gênero. Então, nessa oportunidade, eu passo as mãos da professora, agradecendo muitíssimo a sua participação, né, considerando a sua notoriedade na matéria, né, e de estar somando aqui a reflexão conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada por la invitación. Eu não falo português, me desculpo, eu vou falar em espanhol. Voy a hacerlo despacio para que ustedes puedan comprender mejor lo que yo digo. Tengo también una presentación para que puedan ver en español lo que voy a decir. Voy a poner allá para estar más cerca.
día de hoy va a tratar sobre la violencia contra las mujeres y las formas de enfrentar esa violencia. Primero voy a dar un panorama general sobre la violencia, las causas de esa violencia y también algunos elementos que tienen que ver con cómo enfrentar esa violencia. Lo primero que tenemos que decir es que la violencia contra las mujeres ha sido reconocida como un problema social de grandes dimensiones. Ya no es la época en que pensamos que esta es una violencia individual o que es un problema familiar o que es un problema de malas relaciones entre las personas. La violencia es un problema de grandes dimensiones que está basado en la desigualdad. Las diferentes formas de desigualdad son las que causan la violencia. Es también una manifestación extrema de la opresión de género combinada con otras formas de opresión. Es decir, la opresión de género no es suficiente para explicar las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Tenemos que pensar también, por ejemplo, en la opresión racial. Tenemos que pensar también en otras formas de opresión, como por ejemplo la edad, la clase social, el territorio donde vivimos, el estatus migratorio, la sexualidad, etc. Esas formas de opresión combinadas producen que la violencia sea un instrumento letal, y lo quiero decir claramente, un instrumento letal para mantener la subordinación de las mujeres y de otros cuerpos feminizados. Perdón, la tecnología a veces es complicada. Sí, bajo, pero no. Sí, gracias. Disculpe. Entonces, el uso de la violencia es una de las formas más predominantes y generalizadas para el ejercicio masculino de la autoridad y del control. La violencia es un asunto fundamentalmente de control. ¿Qué involucra este tipo de violencia? Involucra cosas diferentes. Involucra una combinación de violencia cotidiana interpersonal, la que hay entre las personas, entre las parejas, por ejemplo. También implica violencia doméstica o violencia intrafamiliar. También implica delitos de género sistémicos promovidos por grupos organizados. Los grupos criminales empiezan a jugar un papel muy importante en esta violencia y también procesos organizados por estados autoritarios y represivos y también, por supuesto, la histórica violencia generada por el colonialismo, el racismo, la heteronormatividad. Para que veamos un poco las dimensiones del problema. Una revisión de literatura reciente con 36 países nos dice que entre un 25 y un 60% de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia física o sexual en el transcurso de sus vidas. Estas variaciones de 25 a 60 ocurren porque en efecto hay países y sociedades mucho más violentas y más violentos que otros. Hay países que tienen tasas de violencia más bajas. Esto es una buena noticia, porque nos dice que la violencia no es inevitable y que si se hacen cosas se puede reducir esa violencia. Por otra parte, este es un dato muy importante también en términos de prevención. El 69.9, casi el 70% de las mujeres que sufrieron violencia en la infancia también la experimentaron como adultas. Nosotros hicimos un análisis estadístico que se llama Chi cuadrado acá
que nos dio una relación altísima. Eso significa que si yo sufrí violencia en la infancia, tengo 4 veces más probabilidades de sufrir violencia en la vida adulta que si no la sufrí. Este es un elemento central de prevención. Okay. Bien, el escenario por excelencia en el que las mujeres son atacadas es el de las relaciones íntimas y familiares. Pero eso cambia también dependiendo de la sociedad. En sociedades muy tomadas por la violencia criminal, por las redes criminales, aumentan otro tipo de violencias contra las mujeres. Pero en general, el escenario por excelencia es el de las relaciones familiares e íntimas. Según estudios en América Latina, entre un 20 y un 60% de las mujeres en una relación de pareja han sufrido violencia. Esto se los doy para que ustedes vean que esto es un problema de grandes dimensiones. Cuando hablamos que en algunos países el 60% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de la pareja. No todos los hombres son agresores, no quiero decir eso, evidentemente, en sus relaciones íntimas. Pero cuando la violencia ocurre, la mayoría de las víctimas son mujeres. ¿Verdad? Es decir, este es un dato bien importante. Son las mujeres las que terminan con las lesiones más serias, las que tienen un riesgo desproporcionado de morir a manos de un compañero íntimo. Algunas mujeres pueden ejercer violencia contra sus compañeros, pero generalmente lo hacen respondiendo a la agresión y además cuando ellas causan algún daño en el hombre, el daño es mucho menor, las lesiones son menos severas que las que causan las mujeres. No quiero idealizar a las mujeres, algunas mujeres también terminan matando hombres, pero esas son una minoría, no son estadísticamente representativas. Según los estudios, en la mayoría de los casos, los hombres son los que inician la violencia en las relaciones íntimas, mientras que las mujeres tienden a responder a esa violencia. Es decir, las mujeres responden, no son las que inician la violencia. Hay mucho que discutir sobre esto, yo lo sé, pero estos son los datos estadísticos que tenemos a nivel mundial. Se estima que cerca del 70% de los homicidios de mujeres son cometidos por hombres cercanos. Este dato es en todo el mundo. Parejas, parceros, parejas, pretendientes, padres, hermanos, incluso. Si lográramos detener la violencia contra las mujeres por parte de hombres cercanos, los homicidios, los asesinatos de mujeres en todo el mundo disminuirían un 70%. Es decir, los escenarios en los que mueren los hombres y los que mueren las mujeres por asesinato son completamente diferentes. La mayoría de las víctimas de homicidio en el mundo son hombres, eso es cierto, pero menos del 60%, del 6% son asesinados por razones asociadas a la violencia doméstica, familiar o sexual, y todavía menos por mujeres cercanas. Es decir, los hombres son asesinados en otros escenarios. Los hombres son asesinados por riñas, por violencia criminal, por violencia política, por disputas de negocios o por otras razones. Las mujeres, por el contrario, el 70% son asesinadas por hombres cercanos, por hombres de sus familias con quienes tenían una relación de pareja o familiar. Gracias. Y aquí tenemos un dato que es un poco escalofriante. En todo el mundo, los homicidios de mujeres cometidos por maridos, parceros, novios o por violencia sexual están aumentando. Mientras que los homicidios de hombres cometidos por sus parejas mujeres están disminuyendo drásticamente.
no más violencia, el mensaje de paz, el mensaje de tener relaciones pacíficas en el contexto de la familia, ha sido bien recibido y ha calado en las mujeres, no en los hombres. Los hombres no han recibido el mensaje de menos violencia, más paz y mejores relaciones y formas de comunicación. Los homicidios de mujeres en todo el mundo están aumentando. Otros datos de las dimensiones del problema. Las niñas y las adolescentes experimentan tasas mucho más altas de violencia sexual en el contexto de las relaciones familiares. Los niños también son abusados sexualmente, pero el 85% de las víctimas de esos abusos son las niñas. Es decir, aquí de nuevo la marca del género hace una diferencia muy grande. Las niñas y las adolescentes tienen 4 veces mayores probabilidades de ser abusadas sexualmente en sus familias que los niños. Y entonces llegamos a una conclusión que es dramática, y es que para las mujeres la familia es el grupo social más violento y el hogar el lugar más peligroso. Y esto es dramático porque esto se contrapone a nociones de sentido común que nos dicen que en el hogar, vamos a estar seguras, que es en la calle donde vivimos peligro. No, eso es para los hombres. Para las mujeres es exactamente lo contrario. La familia es el grupo social más violento y el hogar, es el lugar más peligroso. En el hogar ocurre el 80% de los incidentes de violencia contra las mujeres y la mayoría de los femicidios. ¿Cómo dicen ustedes acá? ¿Femicidios o feminicidios? ¿Feminicidios? Ok. Bueno, feminicidios. Siguiente. Incluso en los países industrializados, como por ejemplo en Europa, Canadá, Australia, ha habido un decrecimiento general en los homicidios, en las tasas, pero no ha habido un decrecimiento equivalente de las muertes violentas de mujeres, porque los niveles de feminicidio íntimo se mantienen altos. Vean ustedes, incluso en los países donde disminuyen las tasas de homicidios, disminuyen las tasas de violencia, no disminuyen los feminicidios. Eso significa que es un problema mucho más profundo y que no se puede atacar con las mismas políticas públicas para atacar la violencia en general. Es decir, aquí estamos frente a otro tipo de problema que generalmente no es atacado por las políticas públicas. Siguiente. Y en América Latina estamos en una situación dramática. La situación en América Latina es dramática. América Latina es uno de los territorios más peligrosos para las mujeres en todo el mundo. Entre los 25 países con las tasas más altas de feminicidios, 18 se encuentran en América Latina y el Caribe. Y como tendencia regional, los homicidios de mujeres se han incrementado a una tasa mayor que los de los hombres en los últimos años, y esto empeoró con la pandemia. Y de forma creciente, las tasas más altas son cada vez entre mujeres más jóvenes. Las mujeres de 15 a 29 años, antes decíamos de 18 a 49. No, ahora es de 15 a 29 años la edad más peligrosa para las mujeres. Y esto es como tendencia creciente en América Latina. ¿Qué decimos cuando hablamos de un femicidio o un feminicidio? Un feminicidio expresa de forma dramática la desigualdad entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación extrema de dominio, terror, vulnerabilidad social, de exterminio y en muchos países de impunidad.
El femicidio es la manifestación más extrema de un continuum de violencia contra las mujeres, que va desde las formas menos letales hasta el femicidio, que es la más extrema, pero todas forman parte de un continuum que tiene la misma lógica, que tiene la misma matriz. En ese sentido, los feminicidios no son anomalías, no son patologías sociales, sino que juegan un papel fundamental al establecerse como una necropolítica de género en sociedades profundamente desiguales. El concepto de necropolítica yo lo tomo de un autor de origen africano, se llama Achille Mbembe. Él lo utiliza sobre todo para los asesinatos con carácter racial. Pero yo lo he desarrollado y he implementado el concepto de necropolítica de género para entender estos contextos de exterminio de mujeres. Entonces, en contextos de gran desigualdad social, racial y de género, las formas extremas de violencia, como les digo, no son anomalías ni son eventos extraordinarios. Son parte sustantiva de la lógica de control de las mujeres, de las personas racializadas, pobres, de las disidencias sexogenéricas y de otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas. ¿Por qué? Pues, de agua. Gracias. Entonces, mi planteamiento acá es que hay poblaciones enteras marcadas para la muerte. Eso es dramático decirlo, que haya poblaciones enteras marcadas para la muerte. Incluso si no mueren inmediatamente, están marcadas para una muerte en un momento cercano. Personas que habitan además en zonas de abandono, donde los estados, ni las comunidades, ni las políticas públicas, ni nadie los cubre. Habitan, yo les llamo zonas salvajes, porque son zonas donde no opera el contrato social. Hay otra lógica que no es el contrato social, donde el contrato social opera para personas que viven en ciertos lugares, en ciertas zonas, pero no para otras. Y aquí tenemos entonces estas poblaciones enteras marcadas para la muerte. Entonces, las muertes de estos grupos de personas juegan un rol muy importante en un clima de aumento de la desigualdad, del autoritarismo, del racismo y del neoconservadurismo. En todas las sociedades que cuando aumenta la desigualdad social, cuando aumenta el autoritarismo, cuando salen los neoconservadurismos, se empiezan a crear ambientes muy peligrosos para estas poblaciones marcadas por la muerte. Y la violencia se convierte entonces en un discurso punitivo y disciplinario para estas poblaciones completas que están marcadas para la ocupación, para la subyugación e incluso para la eliminación por medio de la muerte violenta. Entonces, la muerte violenta es la marca distintiva, la marca final de los cuerpos que han vivido múltiples formas de desigualdad e injusticia. En los cuerpos de las personas asesinadas yo puedo ver esa marca de la desigualdad, esa marca de una historia injusta, puedo ver las marcas de la injusticia y el cuerpo asesinado es entonces solamente la marca final de un cuerpo con una historia de desigualdad. Entonces, los cuerpos de las personas asesinadas como resultado del sexismo, del racismo, del clasismo,
heteronormatividad también son el resultado concreto de los múltiples sistemas de desigualdad que terminan generando lo que yo llamo una bioaritmética de descartabilidad de seres humanos. ¿Y en qué consiste esa bioaritmética? Es sobre todo una bioaritmética de resta, de restar personas, de restar cuerpos, de restar mujeres jóvenes, de restar cuerpos racializados. Es decir, es un contexto donde se descarta, se desecha a seres humanos. ¿Cuáles son entonces las causas de esta violencia? La violencia es parte fundamental del sistema de opresión de las mujeres y está imbricado, además, o sea, relacionado profundamente con las condiciones de opresión política, económica, racial, sexual, etc. La violencia se convierte entonces en un espejo, es el espejo donde podemos ver claramente la subordinación y la discriminación en todas sus manifestaciones. La relación entre víctimas y perpetradores refleja relaciones desiguales en dos niveles, el nivel micro y el nivel macro. ¿Por qué el nivel micro? El nivel micro es que refleja la relación personal que tenía esa persona con su victimario, y en el nivel macro es donde podemos ver el reflejo de las relaciones desiguales de clase, de raza, de género, etc. Y llegamos a la conclusión de que la violencia es uno de los medios más efectivos para controlar a las mujeres y a las personas de otros grupos subordinados. La violencia o la amenaza de violencia es un excelente mecanismo de control. En el caso de las mujeres hace que vivamos con miedo siempre, que vivamos con miedo de salir, que vivamos con miedo de andar por ciertas zonas de la ciudad, que vivamos con miedo de vivir en nuestras propias casas, que le tengamos miedo a nuestros padres a veces o a nuestros hermanos, que tengamos miedo a los vecinos de nuestras comunidades. Es una forma de controlar incluso nuestros movimientos y hasta nuestra vida y nuestras posibilidades de vida. Entonces se convierte en un mecanismo muy efectivo de control. Porque la violencia es uno de los mecanismos mediante los cuales se somete a los cuerpos con menos poder a los que tienen mayor poder. Y entonces las causas de esta violencia no se encuentran en las características patológicas o individuales de los agresores. Por supuesto que hay gente con problemas mentales y yo no voy a negar aquí que la salud mental puede jugar algún papel en la violencia, pero esa no es la causa central, esa es una causa adicional. La causa central la encontramos en el estatus social, tanto de las víctimas como de los perpetradores. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, unas relaciones desiguales de poder entre los géneros, entre las clases sociales, entre las razas, entre los grupos que tienen más poder para ejercerlo, y con ese poder entonces nos mantienen controladas y controlados. La subordinación de género, entonces, como les decía, hay que relacionarla con otros factores para entender los grados de vulnerabilidad de las mujeres. La edad, el género, junto con la clase, la etnia, la edad, son algunos mecanismos que tenemos que poner en el conjunto para entender. Porque si bien la violencia cruza todas las clases, las etnias, las nacionalidades, hay que reconocer que hay algunas mujeres más vulnerables que otras para la violencia, porque están o en relaciones íntimas más peligrosas, al estar en una relación con un agresor, o en posiciones sociales más peligrosas, o ambas a veces. Entonces, una mujer que está en una relación con un agresor y a su vez es una mujer pobre
racializada y joven tiene mayores posibilidades de ser víctima de la violencia. Entonces, lo que les quiero plantear con esto es que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno monolítico. No todas sufrimos la misma violencia, no todas estamos en riesgo de la misma violencia, no todas estamos en la misma capacidad de defendernos o de salir de la violencia. ¿Qué quiere decir eso? En una época como discurso feminista, como propaganda, está muy bien decir: todas las mujeres somos víctimas de la violencia, a todas nos afecta la violencia por igual. Eso está bien como un lema para ir a una marcha, pero es mala ciencia. Es decir, si queremos hacer un análisis científico, tenemos que entender que la violencia no es un fenómeno monolítico. En términos científicos tenemos que establecer, si queremos hacer algo, a quiénes afecta más, cómo les afecta y quiénes están más en riesgo. Adelante. Entonces, hay personas y grupos que están desproporcionadamente expuestas a la violencia y a la muerte. Y ya les dije todas las condiciones que son. En el caso de Centroamérica, porque no conozco el de Brasil, son las mujeres pobres, jóvenes y racializadas de 20 a 30 años las que corren mayor riesgo. Entonces, como ya les decía, el tipo de violencia que vaya a sufrir alguien, la severidad y las posibilidades incluso de conseguir ayuda o de parar esa violencia van a depender de las características de la afectada, de su edad, de su clase social, de su racialización, de la comunidad en la que vive, de su estatus migratorio, etc. Y también va a depender si puede o no conseguir ayuda, si alguien le va a responder y la va a ayudar o si va a terminar víctima del feminicidio. Análisis realizados en diversos países muestran que factores, por ejemplo, como el desempleo, la pobreza, la edad, la etnia, el aislamiento social, el lugar donde se reside, el estatus migratorio, la falta de recursos de apoyo, tienen un impacto sobre quienes son más afectadas por la violencia y están en mayor riesgo. Todos estos factores nos sirven entonces para presentar un cuadro hacia dónde deberían ser dirigidas las políticas públicas y hacia dónde deberían ser dirigidos los intentos de justicia. Varios factores, entonces, micro y macro sociales, han sido consistentemente asociados con el fomento de la violencia en todo el mundo. Normas sociales que justifican en los hombres un sentido de posesión sobre las mujeres. Aceptación social de la violencia masculina como algo normal. Control por parte de los hombres de los recursos materiales y de la toma de decisiones en la familia y en la sociedad. Concepciones culturales de masculinidad asociadas al control, al dominio y al honor, y de feminidad asociadas a la sumisión. La tolerancia y la impunidad prácticamente generalizadas. La falta de voluntad política, porque falta de voluntad política para enfrentar en forma específica digo, y adecuada la violencia. El debilitamiento de la función social de los estados, el autoritarismo y el militarismo crecientes, incluso en la vida cotidiana, la industria del crimen organizado, los fundamentalismos religiosos y los tradicionalismos de género. En mi país, en la encuesta nacional de violencia contra las mujeres, apareció que las mujeres de las denominaciones evangélicas y pentecostales sufrían más violencia que las mujeres de otras denominaciones religiosas. El colonialismo y el racismo. Y por supuesto, el sistema general de opresión que sitúa a las mujeres
en diferentes lugares de vulnerabilidad. Elementos para enfrentar la violencia. ¡Wow! ¡Qué cansado todo esto para llegar aquí! Bueno, finalmente, bien, si queremos que funcione, si queremos detener la violencia contra las mujeres y otros grupos, las reivindicaciones deben poner énfasis en las transformaciones de los factores estructurales que fomentan la violencia contra las mujeres. Si no ponemos el énfasis en los factores estructurales, solamente vamos a poner parches. O sea, no vamos a solucionar el problema de la violencia. La violencia entonces debe ser abordada y conceptualizada como una manifestación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Eso significa entender la vulnerabilidad diferenciada. De nuevo, no caer en el discurso de que toda la violencia es igual y que a todas nos afecta igual. Debo decir que la prevención de la violencia es un terreno que está en pañales. ¿Qué quiero decir con esto? No sabemos en realidad cómo prevenir la violencia. Y esto es muy triste a estas alturas, después de 30 años de investigación, no sabemos qué funciona. Tenemos algunas pequeñas ideas, pero en realidad no sabemos cómo prevenir la violencia contra las mujeres, porque no hay estudios que se llaman longitudinales, es decir, empezar el día de hoy, ir midiendo y viendo en 30 años si algo funcionó. Ningún gobierno quiere invertir en eso, ningún gobierno quiere invertir, ningún organismo internacional en financiar una investigación de 30 años. Pero el problema es que no sabemos qué funciona y qué no funciona en realidad. Lo que sí sabemos es que hay una fuerte asociación entre exposición en la niñez y experiencia de violencia en la vida adulta, tanto para hombres como para mujeres. Eso significa, por lo poco que sabemos, que tenemos que empezar desde la niñez con los hombres y con las mujeres. Desde la niñez, el problema es que podemos hacerlo en la escuela, podemos hacerlo en programas especiales, pero ¿qué pasa si no cambiamos la violencia que existe en la comunidad? Podemos hacer algo en la escuela, pero la comunidad sigue siendo un territorio tomado por los grupos criminales y la violencia se convierte en una forma alternativa de ser hombre frente a otras opciones. Podemos decirle a las niñas resista, podemos decirle a las niñas no sea sumisa, pero ¿qué pasa si las niñas siguen viendo el ejemplo en todas las mujeres de su comunidad? Por eso es que las políticas y los programas tienen que afectar, tocar los elementos estructurales. Hay que controlar y enfrentar las ideas de que la violencia es normal. Ese es un elemento fundamental que tenemos que hacer todos los días. Y hay que oponernos, hacer oposición social constante a la construcción de la masculinidad asociada al control, al honor y a la violencia. La masculinidad tradicional que se construye asociada al control, al honor y a la violencia es peligrosísima, no solo para las mujeres, sino también para otros hombres, porque los hombres también se matan entre ellos, sobre todo los hombres jóvenes, por esas ideas asociadas al honor, al control y a la violencia. Hay que hacer oposición a los discursos y prácticas que fomentan la masculinidad violenta y la feminidad subordinada. Aunque sea poco, pero tenemos que involucrar a los niños varones, desde pequeños, desde muy pequeños, en campañas y actividades para prevenir la violencia. Tenemos que desarrollar campañas también para estimular la actuación de las comunidades. Cuando saben, por ejemplo, que hay una mujer víctima de la violencia o una niña o un adolescente. Hay experiencias piloto, es decir, muy pequeñas en algunos países, que plantean que cuando la comunidad interviene,
se pueden salvar vidas. Se puede salvar la vida de una mujer, se puede salvar la vida de una niña, se puede salvar la vida de un adolescente, etc. Tenemos que mejorar, aunque sea para que haya un recurso, todos los servicios de atención y apoyo para las mujeres afectadas. En las comunidades donde no hay servicios de atención y apoyo, hay más riesgo para las mujeres. A nivel macro, hay que promover, por supuesto, la igualdad de género en todos los terrenos: económico, político, de acceso al crédito, trabajo remunerado, etc. A nivel legal, aunque no es la única solución, pero no tenemos que dejar ese territorio, las normas deben ser efectivas para enfrentar en la práctica la naturaleza y la magnitud. Tienen que atender las diferentes manifestaciones de la violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, la violencia política, la violencia obstétrica, la violencia en línea, el feminicidio, etc. Siguiente. En conjunto tenemos una referencia que es importante y a veces se nos olvida, que es la Convención de Belém do Pará. La Convención de Belém do Pará sigue siendo un instrumento fundamental y ahí sabemos que todas las normas deben de apuntar a la prevención, a la protección, a la sanción y a la reparación integral del daño. Yo tengo un artículo que se llama ¿Qué es la justicia para una víctima de femicidio? Ustedes dirían que es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque ya la mujer está muerta. Pero resulta que queda su familia, quedan sus hijos e hijas. Sí se pueden hacer cosas con los hijos y las hijas y con la familia para evitar que las hijas de esa mujer también sean víctimas de femicidio, que también sufran injusticias. Lo de la reparación integral del daño prácticamente no se hace en ningún país de América Latina, aunque todos los países aprobaron Belém do Pará. Las políticas públicas además deben ocupar un lugar integral en las políticas nacionales. ¿Qué quiero decir con eso? Si son políticas solo de un gobierno, pero el siguiente gobierno ya no las implementa, de nada nos sirven. Estas políticas tienen que mantenerse a lo largo del tiempo. Todo esto requiere inversión de recursos. Prevenir la violencia, atender a las víctimas es muy caro, pero es peor no hacer nada y es más caro todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Porque si no, el costo de la violencia es altísimo, se crea un clima generalizado de violencia, hay una exaltación de la violencia y además se trivializa, que es lo peor, cuando dejamos que la violencia simplemente nos tome la sociedad completa, se rompe el tabú de la crueldad. Cuando se rompe el tabú de la crueldad, ya cualquier sociedad está en serios problemas, porque ya nada nos asusta, ya nada nos dice qué terrible lo que pasó. Vemos los peores crímenes cometidos contra las mujeres, contra los niños, contra los adolescentes y decimos, uno más, una más. Eso significa que se rompió el tabú de la crueldad. Y eso es, desde mi punto de vista, el peor camino para una sociedad. Ya voy terminando. La siguiente. Tengo una precaución que hacer acá. La dinámica de demandar derechos formales es útil, por supuesto. Yo no voy a abandonar ese terreno, pero no ha tenido un impacto lo suficientemente fuerte. El discurso de derechos es importante y es útil. Yo sé que ustedes es un programa de derechos humanos, o sea, no voy a decir nada en contra de eso. O sea, es importante y es útil, pero no es suficiente. Los derechos humanos están íntimamente ligados a la igualdad económica, social, política y racial. Entonces, si no hay igualdad económica, social, política y racial,
humanos son un discurso nada más. Entonces, debemos seguir insistiendo, por supuesto, en los discursos humanos, en los derechos humanos, pero también en cambiar la desigualdad. La desigualdad es lo que está a la base de mucha de la violencia y de las diferentes formas de opresión. El discurso de derechos puede ser fácilmente cooptado, es decir, que puede ser tomado por los actores y hablar de derechos cuando en realidad se violentan todos los días de forma cotidiana esos derechos. Siguiente. Entonces, ¿qué se debe cambiar? Las desigualdades. Hay que reconstituir el tejido social y la solidaridad, el complejo de relaciones jerárquicas de poder que naturalizan las normas de género, todos los discursos y prácticas que fomentan el tradicionalismo y las masculinidades violentas, el autoritarismo y la mercantilización, la militarización, y hay que, eso les puede sonar a ustedes raro, desmercantilizar la vida. No todo debería tener precio. Hay cosas que van más allá del precio. Deberíamos reconocer la diferencia entre valor y precio. Y desmercantilizar la vida implica que no todo tiene precio, que hay cosas que tienen valor más allá del dinero. Entonces, este es un fenómeno complejo, multicausal, para el que no hay soluciones mágicas. Las soluciones se tienen que dar en muchos niveles, no solo las leyes y la política. ¿Cuál es el objetivo, entonces? Luchar por construir una sociedad que le garantice a las mujeres y a todos los seres humanos su autonomía, su bienestar, su integridad, su acceso a la justicia y una vida libre de violencia. Y la única buena noticia probablemente que puedo traer el día de hoy es que hay variaciones tan importantes de un país a otro en términos de la violencia que eso sugiere que si se hacen cosas, la violencia se puede detener. Es decir, que no es inevitable. Si la violencia y los niveles de violencia fueran igual en todo el mundo, diríamos, no hay nada que hacer. Pero no, hay países y hay sociedades mucho menos violentos que otros. Eso significa que sí se pueden hacer cosas, que sí se pueden cambiar las cosas, que sí podemos construir sociedades menos violentas y que tenemos ejemplos de países que lo han hecho. Sigamos entonces el ejemplo, estudiemos esos países, estudiemos las políticas, estudiemos lo que se ha hecho en los países menos violentos, entendamos qué es lo que ha funcionado en algunas partes del mundo y así entonces encaminemos nuestros esfuerzos hacia construir sociedades menos violentas. Muchas gracias. Me disculpo por el español. Agradecemos muitíssimo essa palestra brilhante, como sempre, né? Ela sempre se coloca muito bem, não ao acaso, foi a nossa convidada, né, para a abertura do nosso evento, então agradecemos muitíssimo a professora Montserrat por estar compartilhando aqui suas pesquisas e o seu investimento de vida, né, no tema do enfrentamento à violência de gênero, né? Ela cumpriu regularmente o tempo, né? Então vamos ter aqui a possibilidade de recepcionar 4 intervenções, tá? Quem quiser se inscrever, por favor, para formular alguma ponderação ou pergunta, né? Mas não mais do que isso, para a gente estar realmente cumprindo o nosso cronograma. Mas fiquem à vontade. De antemão, por favor. Tá, pode vir. De antemão, eu já formulo aqui, aproveito também a oportunidade para formular uma questão. Quando estive aqui nessa casa fazendo doutorado, e eu fui aluna da professora Sueli,
né? Também da professora Rosana Morgado, que está ali presente, professora Lívia Congi, enfim, mulheres que trouxeram esse debate para dentro da universidade. Eu aprendi um termo que é muito usado no âmbito das políticas públicas, né? Porque nós somos políticas públicas e direitos humanos centrados em ciência política, na área de ciência política, né? Não especialmente só no direito, na perspectiva do direito. E eu aprendi um termo de que o perfil comum às mulheres serem atravessadas pelas múltiplas violências e, consequentemente, serem poliqueixosas, né? Não só aquelas que são atendidas da POM, mas todas as mulheres, né? Porque não há uma única mulher que possa dizer que não sofra ou que não tenha sofrido violência na vida, né? O que vai diferenciar, e aí nós temos diferenças inúmeras, são justamente os graus de vulnerabilidades, né? Os marcadores que vão incidir sobre os corpos e vidas dessas mulheres, né? Isso me fez, durante a sua explanação, fazer uma reflexão também em torno de um trabalho de uma outra companheira nossa da América Latina, que é a doutora Virginia Krainer, né, que esteve aqui conosco. É uma médica legista que se dedica a examinar corpos de mulheres que sofreram violências e, consequentemente, municiar o sistema de justiça com relação às múltiplas violências corpóreas que são identificadas durante o exame legista, né, de legista. Então, com isso, lá na Argentina, eles têm conseguido, numa parceria com o Ministério Público, identificar casos mais graves do que simplesmente o fato do feminicídio como se fosse simples, né? Então, realmente trazer à tona a complexidade, né, da ocorrência de um feminicídio e as suas particularidades e especificidades. Ou seja, não faz parte do conjunto de violência macroestrutural. Para além disso, tem os seus detalhamentos e eles ficam marcados nos corpos das vítimas. Então, a doutora Virginia, ela nos traz essa reflexão. Ao me ouvir, eu também fiz essa reflexão, né, do quanto é importante e necessário que se olhe com lentes de ver, né, as violências inúmeras que atravessam as nossas vidas e os nossos corpos, né? Então, não é só aquilo que está na superfície, nem tampouco as estatísticas e os dados que o sistema de segurança pública pode nos apresentar. Vai muito além disso e eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso também. Tá? Então, muito obrigada. Pois não, pode se apresentar, por favor. Meu nome é Miriam Pereira, Martins, sou lá da UERJ, não sou do campo do direito, sou do campo da saúde. Eu pesquiso violências há 20 anos. Durante muito tempo eu pesquisei a questão das expressões e das questões de violência no grupo etário adolescentes. Né? E o que foi me chamando assim, mais atenção das questões que você traz, né, é uma questão que eu realmente tenho feito uma reflexão nesses últimos anos, né, sobre essa questão especificamente desse grupo etário, né, quando são muito mais atravessados por questões que no passado a gente não via, que é a questão do conservadorismo, né, da influência dessa sanção, né, neopentecostal na América Latina, no Brasil também.
agradecer, professora, pela explanação excelente. Eu sou Brisa Lima, eu sou mestra em Direito pela PUC-Rio e pesquisei os feminicídios políticos de Marielle Franco e Berta Cáceres. E também sou coordenadora de incidência e pesquisa no Instituto Marielle Franco, que é essa organização criada pela família de Marielle para lutar por justiça. Então, a minha pergunta é no sentido de entender como a gente pode pensar a prevenção também como uma forma de justiça e de reparação nesses casos de feminicídio, porque a senhora trouxe essa questão, né, de que a prevenção é algo muito pouco explorado ainda, e dentro das pesquisas que eu coordeno no Instituto, a gente sempre traz recomendações para diversas instâncias, né, para a criação de políticas públicas, e a gente entende esse processo de pensar prevenção e enfrentamento à violência, né, violência política, mas violência como um todo também, como também uma forma de pensar essa perspectiva, né, de medidas de não repetição, uma forma de também entendendo como a prevenção pode ser também esse lugar de justiça, né, de reparação para os familiares que ficam aqui. Então, gostaria de ouvi-lo também um pouco mais em relação a essa perspectiva da prevenção, assim, principalmente dentro do contexto da América Latina. A gente tem diversas iniciativas, né, de enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigada. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas. En relación con la pregunta que menciona la señora, ese fenómeno que usted dice es similar en toda América Latina. Eso yo lo ubico en el contexto de la violencia en relaciones íntimas. Los parceiros, los enamorados, a las mujeres jóvenes están siendo uno de los elementos más peligrosos para esas mujeres jóvenes, sobre todo en comunidades donde hay una gran relación entre los hombres jóvenes y la violencia criminal. Entonces, los hombres jóvenes trasladan ese deseo de control sobre sus enamoradas, también adolescentes, y como esos hombres jóvenes son capaces de ejercer violencia en el contexto de las bandas, de los grupos criminales, también ejercen violencia contra sus parceiras y contra sus enamoradas. En Honduras, por ejemplo, se está viendo que las maras, que son los grupos criminales, utilizan a las mujeres adolescentes como parte de sus ritos de paso. ¿Qué significa esto? Que los hombres jóvenes tienen que demostrar que pueden violar a sus compañeras, que pueden amenazarlas e incluso en algunos casos matarlas para formar parte entonces del grupo criminal. O sea, las mujeres jóvenes, adolescentes, como parte de los rituales de paso de las bandas criminales. Entonces, vemos aquí también hay un continuum de violencia, ¿verdad? Desde las formas de control que ejercen los parceiros y los enamorados hasta incluso llegar al asesinato, al feminicidio de esas mujeres como parte de los ritos de paso. Es decir, hay una gran relación entre la constitución de las nuevas masculinidades jóvenes con la violencia que se ejerce contra las parejas. Y eso es dramático porque es la misma situación en toda América Latina. La pregunta que hacía la compañera, la violencia política contra las mujeres, sobre todo el asesinato político, como el feminicidio político, como el caso de Marielle Franco y Berta Cáceres, está muy poco estudiado en América Latina. Es decir, podemos ver, digamos, las causas estructurales que hay allí, el control, porque ellas eran políticas muy prominentes, muy visibles, pero están muy poco estudiados los mecanismos que llevan finalmente, digamos, a un asesinato así en relación, digamos, con los otros tipos de feminicidio. Yo puedo decir que son feminicidios políticos, puedo decir que todos forman parte de una matriz similar,
pero tenemos poca información específica sobre los procesos que construyen esos feminicidios políticos. Y yo creo que ahí hay un gran campo de investigación, porque yo, como tiendo a ser pesimista, creo que conforme más mujeres se involucren en los espacios políticos y más mujeres empiecen a tomar posesión de mayor número de puestos políticos, se van a incrementar los asesinatos de mujeres políticas. Então, se não temos mais intervenções ou questões, por favor, Isabel, professora Isabel Solis, uma das nossas convidadas também para estar aqui. Não, pode ser daqui? Eu esqueci, Isabel. Isabel é uma grande parceira nossa de muitos anos, atualmente está como docente na Colômbia, mas esteve conosco desde a primeira hora do Centro de Referência de Mulheres, lá no Fundão, né? Uma grande parceira. Para entender mejor. Bueno, en español entonces. Obrigada, Celeste, pela apresentação. Muitíssimas graças. Ela não falou, mas ela tem uma pesquisa imensa, que se chama La Ruta Crítica da Violência Intrafamiliar na América Latina, que é dos últimos 20 anos mais o estudo mais importante na América Latina sobre os países, que mostra todo isso que ela falava das barreiras, né, em todos esses conceitos. Não falou. Muchas gracias por la intervención, aprendo mucho siempre contigo. Quisiera preguntar dos cosas. Una, como Costa Rica no es un país conocido por la violencia, ¿no? Como en otros países de Centroamérica, ¿cómo evalúas esa relación entre la violencia criminal de Costa Rica, la violencia urbana y la violencia contra las mujeres? A veces tengo la impresión que es más violento con las mujeres que con su propia población en general. Y la otra, no sé si puedes contarnos un poco más sobre ese concepto de las zonas donde no opera el contrato social. ¿Crees que es para que entendamos un poco mejor el contexto de los grupos armados y cómo utilizan el cuerpo de las mujeres? O también podemos pensar que esos mismos hombres también hacen violencia con sus compañeras y eso nos llevaría a unos feminicidios íntimos, pero que tienen mucho más que ver con el contexto criminal y con la propia intimidad. Creo que este concepto es muy potente, donde no opera el contrato social. Gracias. Gracias por las preguntas. Costa Rica, en efecto, es un país que no hay tanta violencia criminal como otros lugares de Centroamérica o como Colombia, pero está incrementando. Ya tenemos una tasa de homicidios de 17 que es parecida a otras ciudades de Centroamérica. Y en algunos lugares llega a una tasa de 70, que es parecida en la zona del Limón, que es el Caribe costarricense, llega a 70, que es parecida a San Pedro Sula. O sea que Costa Rica ya no se distancia tanto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que podemos ver? En los países donde hay más violencia criminal, hay mayor número de femicidios en el ámbito público, es decir, no íntimos. Feminicidios políticos, feminicidios por las maras criminales, etcétera, etcétera. En los países donde hay menos violencia criminal hay más femicidios íntimos. Pero Costa Rica está sirviendo como un laboratorio para estudiar cómo al aumentar la violencia criminal también aumentan los femicidios íntimos. Los hombres que son capaces de ejercer niveles extremos de violencia contra otros hombres también son capaces de ejercer niveles de violencia extrema contra las mujeres de su familia o contra sus parejas. Entonces, perdón, sí. Gracias. Sí, perdón. Un segundo, ya te respondo. A recuperar mi voz. Entonces, como te digo, Costa Rica está sirviendo como un lugar que era un lugar bastante pacífico, con poca violencia criminal, en el que aumentó la violencia criminal y aumentaron los femicidios.
Entonces está sirviendo para ver los procesos, ¿verdad?, ligados a ambas cosas. Ahora, tu pregunta sobre las zonas donde no opera el contrato social. Ahí yo me refiero más allá incluso de la violencia. El contrato social está muy relacionado con los derechos de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, en los lugares donde no opera el contrato social, más allá de la violencia, es lugares donde ni siquiera los derechos ciudadanos más básicos tiene la gente. No tienen derecho a una alimentación de calidad, no tienen derecho a agua potable, no tienen derecho a servicios de salud básicos, no tienen derecho a una educación de calidad. Entonces, esas zonas se convierten en zonas de sacrificio donde las personas viven vidas sacrificadas poco relacionadas con la idea tradicional de ciudadanía. Entonces, ya te digo, por supuesto la violencia forma parte de esto, pero también la negación de otros derechos básicos de la ciudadanía. No sé si te respondo. Mais alguma intervenção? Por favor. Então, mais duas a gente encerra, pode ser? Então, uma das principais formas que você citou para uma forma de acabar com a violência contra as mulheres é justamente acabar com a vulnerabilidade que existe, né? Entre vários grupos da sociedade. Só que, querendo ou não, a vulnerabilidade ela é uma forma que tem de legitimar o poder do Estado, porque ele pode interferir mais, pode, enfim, manter essa sua violência. Então, como que você acha que a gente poderia fazer para o Estado entender, querer acabar com isso? Porque, querendo ou não, ele vai ter um papel central em acabar com essa violência. Mas ele tem ali sua vontade com ela, tem seu poder. Sua apresentação. Desculpa. Meu nome é Anaísa Baker, eu estudo jornalismo aqui na UFRJ. Perdón, no le entendí bien a la compañera. ¿Algo me puede traducir rápidamente? ¿Lo puedes hacer más despacio y que la compañera me traduzca? Posso fazer meu portunhol também. Por favor. Então, dije que para una de las formas de acabar con la violencia contra las mujeres sería de acabar con la vulnerabilidad que tiene mucho en la sociedad. Pero yo digo que yo pienso que una de las formas del Estado tiene ese poder, de legitimar su poder, es siendo vulnerabilidad en la sociedad. Ya entendí. Sí te había entendido en realidad, quería confirmar. Gracias. Perfecto. Eu vou falar devagar, porque eu não vou usar falar em espanhol não, já mais depois não. Esquece. Pegando o gancho, até que ela disse, eu gostaria de ter acesso ao material, à pesquisa, até que fundamentou diante a apresentação, os dados, que para mim envolve toda a América Latina, então abrange o nosso Brasil também, que eu gostaria de, mesmo sendo em espanhol, que não dá para entender, tá ótimo. Só não vou falar porque meu nome é Silvana Reis, sou formada em serviço social, faço parte do sindicato Sintel Rio e no grupo Pletista Bete Carvalho. Muitas graças. Brilhante exposição e estou muito feliz de estar com vocês e a iniciativa do seminário também muito engrandece. Parabéns. Bueno, el Estado. Gran pregunta de la compañera. Yo lo que digo es que la violencia contra las mujeres y contra otros grupos vulnerabilizados es un régimen. En realidad el Estado participa. En realidad el Estado ayuda a promoverla y lo mantiene. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con el Estado si el Estado en realidad participa? Yo te podría decir, tenemos que abandonar el Estado y tenemos que hacer la revolución. Pero por el otro lado también te digo, yo no estoy dispuesta
ellos a los grupos de poder. El Estado hay que disputarlo también. Y se puede disputar, y hay ejemplos históricos donde el Estado se disputa. Entonces, mi planteamiento es que tenemos que disputar el Estado, tenemos que promover que el Estado, en efecto, aunque sea, invierta en programas, invierta en prevención, haga leyes, modifique las normas que existen y ponga recursos para todos estos problemas. De nuevo, sabiendo que el Estado es uno de los enemigos principales. Yo no lo voy a dejar de ubicar como el enemigo, porque yo reconozco a un enemigo cuando lo veo, y en el Estado yo veo a un enemigo. Pero de nuevo, no estoy dispuesta a dejar ese terreno solamente en manos de los sectores poderosos, y estoy de acuerdo con disputar. Eso es un poco lo que puedo decir sobre eso. Sobre la ruta crítica. Sí, perdón. Que cuentes un poco más sobre la ruta crítica que yo mencioné. Sí, gracias, perdón. Bueno, la ruta crítica de los países afectados por la violencia intrafamiliar fue una investigación, una pesquisa que hicimos en 10 países de América Latina. Estuvieron los 7 países de Centroamérica y Bolivia, Ecuador y Perú. En esa investigación lo que hicimos fue entrevistar a mujeres que habían decidido poner una denuncia o que habían decidido no quedarse más en silencio con la violencia que sufrían, y lo que hicimos por medio de entrevistas fue seguir las rutas que ellas seguían a nivel institucional y a nivel social para tratar de salir de esa violencia. ¿A dónde iban? ¿A quién le pedían ayuda? ¿Qué recursos? ¿Quién les respondía? ¿De qué forma les respondían? Y la conclusión fue que el peso mayor de salir de la violencia recae sobre los hombros de las mujeres. Son ellas las que tienen que accionar a las instituciones. Son ellas las que tienen que ver si las instituciones les responden. Son ellas las que reciben malos tratos en las instituciones. Entonces, de nuevo, llegamos a la conclusión de que la institucionalidad, por lo menos en esos países, apoya poco a las mujeres. Lo que funciona es que las mujeres tengan apoyo de sus familiares, de sus amigas, de organizaciones de mujeres, por eso es muy importante servicios de las organizaciones de mujeres, y que logren encontrar en las instituciones públicas, porque sí hay algunas personas dispuestas a ayudarlas. Pero confiar únicamente en la institucionalidad pública, si no es específicamente dedicada a atender los problemas de las mujeres, es muy difícil. La existencia de mecanismos nacionales de apoyo a las mujeres, de grupos de mujeres, de refugios, de comisarías de la mujer, todo eso ayuda. Eso sí ayuda. Las instituciones regulares, esas no ayudan. Esa fue la conclusión de ese estudio sobre la ruta crítica. Eu gostaria de aproveitar aqui o gancho e lembrar que não só no atual governo, como nos anteriores também, os valores de orçamento público para a segurança pública, com a justificativa, né, de combate à violência, são absurdos, ao passo que o Ministério das Mulheres não tem orçamento próprio, né? Então isso é muito sintomático também no nosso país, né? Por que o Ministério das Mulheres não tem orçamento próprio, né? Então é algo para a gente continuar a luta pela emancipação, né? Bom, gente, me cabe agora estar desfazendo essa mesa, lamentando muito, né? Porque a gente queria ouvir mais, né? Mas teremos mais 2 dias aí de debates, né? E nós contamos com o retorno de vocês às 13 horas, tá? Para a primeira mesa redonda, tá?